Y en esos momentos en los que me preocupo y pienso de más, el Señor Jesús se me acerca y me dice que Él está ahí para mí. Me recuerda las palabras que Él decía en Juan 14: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y recuerdo que Él envió al Espíritu Santo para que me acompañe, y me recuerda también que Él siempre está ahí para mí. Y de inmediato siento su abrazo, siento que me llena de paz, de tranquilidad, y entonces tomo fuerzas y le puedo pedir que me ayude, que me dé sabiduría. Y le pido disculpas al final porque se me olvida, y le digo: Señor Jesús, se me olvida que usted es mi camino, mi verdad y mi vida, y Él es todo lo que basta para estar bien. Bienvenidos a Inverso Podcast, donde aprenderemos del Maestro Supremo. Amigos, qué gusto saludarles y darles la bienvenida a este espacio de Inverso. Vamos a estudiar, reflexionar, meditar, debatir, dialogar todas las enseñanzas de un capítulo maravilloso del libro de Juan. Juan capítulo 14 hasta el 17. Hoy vamos a sacar unas lecciones importantísimas para nuestro crecimiento espiritual. Quiero también saludar a mi equipo de trabajo y mesa de debate. Nata, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, pastor, muchísimas gracias. Estoy bien, feliz, contenta de participar en esta temporada y bueno, estudiando el libro de Juan, maravilloso. Tú nos acompañas constantemente, pero a veces siento que cada vez es como tu primer vez en Sí, Inverso. es la misma emoción al momento de grabar, es como si fuera la primera vez, Claro, pero bien, porque la palabra de Dios lo pone a uno vibrante, apasionante y es emocionante, cierto. ¿verdad? También quiero presentarles a una persona muy querida también que nos ha acompañado en episodios anteriores. Moisés, ¿cómo te va? Nada, súper contento, agradecido con Dios y de estar hoy aquí con ustedes. Bueno, y hay preguntas, hay dudas y hoy vamos a despejarlas en este repaso porque vamos a estudiar unas promesas más hermosas, diría yo, que Dios nos dio a nosotros en su momento a los discípulos, pero es una promesa también para nosotros. Jesús comenzó a preparar la despedida. Claro, los discípulos comenzaron a entristecerse, no entendían muchas cosas de las que Jesús le decía, pero Jesús, para tratar de prepararlos lo mejor posible, les dijo: yo me voy a ir, pero le voy a enviar un parácletos. ¿Qué es parácletos? ¿Qué nos decía el inverso sobre el parácletos? No, pues ahí decía que, pues principalmente significa consolador, que es la traducción que casi siempre encontramos, ¿no? Pero me pareció curioso porque no la había visto antes, y decía que en otros libros como de Santiago y de Juan, decía que también es el abogado, que incluso Jesús también a veces es el parácletos, porque es el abogado, y es interesante cómo puede ser amigo y consolador, y a la vez también es ese abogado, nuestro amigo abogado, podríamos decir que es el parácletos. Muy bien, Nata. Y en el versículo 16 de Juan capítulo 14, Jesús le dice a los discípulos: yo me voy a ir, pero les voy a enviar a otro consolador. Es decir, que hay una promesa que Jesús les dio a los discípulos, nos da a nosotros y se llama el Espíritu Santo. Para Natalia, ¿qué enseñanza le deja esa promesa de que el Señor nos va a enviar a un consolador para que no estemos solos? Bueno, la verdad es una enseñanza muy bonita porque a pesar de que Jesús no esté con nosotros en este momento, contamos con el Espíritu Santo y esa es como la compañía perfecta porque como si nosotros empezamos a estudiar, hay muchas similitudes entre Jesús y el Espíritu Santo y Jesús dijo, ok, yo me voy, pero tranquilos, yo voy a preparar una morada para ustedes, los voy a dejar con el Espíritu Santo y los va a acompañar en todo momento. Amén. A mí me encanta este capítulo, amigos, y les confieso por qué. A veces el Espíritu Santo es incomprendido. Quiero resaltar también, Juan José, excúseme, quiero resaltar que hay un enfoque que hay que darle, y es que en el capítulo 14 se habla del Espíritu Santo no como que sale de Jesús, sino como una persona. Y por eso me excuso, porque es un enfoque que hay que resaltarlo, porque el Espíritu Santo está diciendo a Jesús: yo me voy. ¿Y dónde está Jesús en este momento? Intercediendo por nosotros. ¿Y a Ujú. quién envió, Nata? Al Espíritu Santo, al Consolador.
No, y que justamente el Señor dijo que era necesario y mejor para nosotros que viniera el Espíritu, porque como Jesús ahora es hombre, es humano, pues Él en su forma humana no puede estar en todas partes, como cuando estaba aquí en la tierra, solo podía estar en Israel. En cambio, el Espíritu Santo sí puede estar con nosotros donde sea que estemos. Eso es lo chévere. Pastor, una pregunta. En este tema del Espíritu Santo, Jesús, ¿qué nos enseñó acerca de la obra del Espíritu Santo con nosotros? Bueno, Jesús le dio características al Espíritu Santo para enseñarnos que es una persona. En el versículo 26, de manera especial, del capítulo 14, Jesús habla que Él les va a enseñar, les va a hacer recordar todo lo que el Señor Jesús le dijo a los discípulos. Entonces noten que Jesús está siendo claro, está diciendo a los discípulos, Él les va a enseñar, los va a guiar, y el mismo Juan le dice a la humanidad, nos dice a nosotros, el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a mostrar en qué estamos fallando para mejorar. Lo que quiere decir que el Espíritu Santo, la obra que tiene es una obra de mostrarnos, guiarnos y también de transformar nuestros corazones. Moisés. Sí, pastor, justamente eso es un tema que se está tratando como de darle más vida últimamente, porque si usted se da cuenta, siempre en las iglesias se habla de Jesús el Hijo, del Padre que siempre nos ayuda, que nos protege, pero se le da un enfoque muy pequeño al Espíritu Santo, como que sí, el Espíritu Santo está ahí, pero no se habla de él, o sea, qué hace, cuál es su obra, cómo nos puede ayudar, nunca se habla de eso. Y hablando con otras personas, a veces también se preguntan como que es que en el Antiguo Testamento pues solo está el Padre y solo está el Hijo y Él apenas aparece en el Nuevo Testamento. Y si nos damos cuenta, desde Génesis 1 ya nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces es alguien muy importante el que tenemos que estudiar más y conocer más en lo que Él está haciendo ahora por nosotros. Claro que sí, por eso recordemos, Nata, que Juan tiene un propósito con su libro y es darle la divinidad a Jesús y en este caso darle divinidad a quién? Al Paráclitos. Entonces, mira lo que está haciendo Juan acá. Está diciendo, Jesús es divino, pero en el capítulo 14 está diciendo, pero Jesús le está dando atributos al Espíritu Santo, que son los atributos que él también posee. Entonces, la promesa es, yo me voy, pero le voy a enviar al Espíritu Santo. Nata, ¿crees tú que hoy nuestros jóvenes, nuestros amigos, nosotros necesitamos más el Espíritu Santo? Claro que sí, es que el Espíritu Santo tiene una obra súper importante en nosotros. ¿Sabes qué es lo importante que nosotros debemos que hacer? Nosotros debemos que dar el primer paso, porque el Espíritu Santo no va a llegar así por él así. Dios dice, Jesús dijo, pídanle a mi Padre que Él se los dará y sin mediar. Entonces, imagínense nosotros pidiéndole el Espíritu Santo. Obviamente, Él va a estar feliz y contento de dárnoslos. ¿Por qué? Porque es que a medida que nosotros vayamos teniendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, al momento de ir a impactar a una persona, de hecho voy a agregar aquí una historia, un testimonio que estaba escuchando esta semana, era sobre la vida de un pastor. Su madre se había bautizado en la iglesia por medio de un colportor que había tocado la puerta de su casa para vender libros. Era, creo que, el conflicto de los siglos y el deseo de todas las gentes. Imagínate, si una persona fue impactada por un libro, ¿cómo no va a ser impactada por nuestras vidas cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo? Porque vamos a hacer una Biblia abierta. Así Entonces, es. si nosotros le pedimos el Espíritu Santo a Dios, sabemos que el Espíritu Santo va a estar obrando en nuestras vidas para ser un buen reflejo de Cristo. Absolutamente. Y por eso Juan dice, Él les va a enseñar, les va a hacer recordar, los va a guiar, pero en ese momento los discípulos no recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba con ellos. ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo? Ya cuando Jesús resucita, Él se va y le envía la manifestación más portentosa. Es en Hechos capítulo 2, cuando es el derramamiento en el día del Pentecostés. Pero eso fue una manera oficial, pero antes ya lo habían recibido los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos ya tenían a ese consolador, a ese guía. Y por eso, déjenme decirles esto, muchachos. Tenemos que pedir, Moisés, usted dijo, casi no se habla del Espíritu Santo, por eso tenemos que pedir más la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Total, sí, porque como decía Nata, o sea, toda la obra que hace él de convencernos de pecado,
Él es el que nos ayuda a transformarnos porque Él es el que nos transforma, Él es el que nos enseña la palabra. Y si nos damos cuenta, pues justamente Él es el autor directo de la palabra de Dios porque Él fue el que inspiró a todos los escritores. Entonces es alguien al que tenemos que buscar también de la divinidad, es alguien a que tenemos que buscar y pedirle a Dios que nos los dé porque sin Él no podemos ser transformados, no podemos llegar a ser santos. Y lo mismo también hablaba una vez que muchas personas no han visto ahora pues los milagros y las maravillas que hacía Dios, ¿no? Que se muestran en la Biblia todos los milagros que se hacían, pero es por eso mismo, porque nos falta el Espíritu Santo. Los discípulos hacían todo eso porque estaban llenos del Espíritu Santo y justamente ese es el llamado que tenemos nosotros hoy, que pidamos a Dios del Espíritu Santo para que salgamos también a hacer todas esas obras grandes que ellos hacían. Es interesante ver cómo es la obra del Espíritu Santo, porque mira, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés, hay relatos asombrosos de personas que eran como los más apóstatas del evangelio, que odiaban el evangelio, fueron transformados por medio de su obra para poder servir a Dios. Entonces es algo que me sorprende muchísimo porque una vez que el Espíritu Santo entre a tu vida, no vas a quedar igual, vas a quedar muchísimo mejor. Se hizo de noche. Dice el autor del inverso que posiblemente había luna llena porque salieron a caminar. Y en este trayecto se encontraron con el pámpano. ¿Qué podemos hoy extraer de ese episodio cuando Jesús le promete, pero salen? Les voy a prometer, otro consolador, salen a caminar. Es muy interesante. Nos podemos poner a pensar, pero ¿por qué una vid? ¿Por qué un pámpano y no eligió, no sé, una rayán o un Palo de pino que mango, es palo de mango. súper fuerte, un palo de mango, que es súper fuerte, súper frondoso? Porque podría decir, no, wow, mira ese árbol tan alto y tan fuerte, así soy yo. No, él eligió aquella planta que tal vez puede ser insignificante, pero él quería enseñarle a los discípulos esa maravillosa enseñanza de que no podemos vivir solos en este mundo, necesitamos de Dios para completar esa obra maravillosa y que a medida que nosotros busquemos de Dios, a medida que nosotros sintamos ese deseo de que Dios haga parte de nuestras vidas en todo lo que hagamos, en las decisiones que tomemos, vamos a ser como bendecidos en cierta forma. No, y que la vid, si uno mira bien cuando se cultiva pues la uva, a este árbol toca hacerle todo tipo de arreglos, ponerle un enmallado, rejas, postes de apoyo. O sea, esta es una planta que si se le deja crecer sola, pues va a crecer un poquito y da unos frutos y el resto se caen, se pierden. Pero si una persona la trabaja y pone todo ese esfuerzo en a ponerle todos estos apoyos, la vid puede crecer muchísimo y es muy grande y puede dar muchísimos frutos. Así es, Moisés. Hay una enseñanza muy especial que a mí me encanta y es el permanecer. En pocas palabras, ¿qué quiso decirle Jesús a sus discípulos? Ustedes van a pasarla mal porque los van a perseguir, pero la clave es permanezcan en mí. La única clave para que ustedes se mantengan fortalecidos en la fe y no renuncien de ella es que ustedes permanezcan. Y por eso Jesús les dice en la luz de la noche, ve a la vid. ¿Qué pasa si un pámpano se le cae? Se muere. Para que un fruto permanezca en su vigor, en su vitalidad, ¿qué necesita, Nata? Permanece. Estar allí Sí, pegado a la vid, a la mata. se pierde, En sí, este caso, la mata, ¿quién es? Cristo. Cristo Jesús. Ujú. Entonces Jesús está preparando, porque noten que la idea de estos capítulos es preparar a los discípulos para cuando Jesús no esté. Entonces Jesús les dice, porque Él conoce lo que le va a pasar a cada uno de ellos, les dice, para que ustedes permanezcan en mí, permanezcan en este camino. Ustedes conserven su fe, no se dejen derrotar por las vicisitudes de la vida. Y quiero decirte a ti, amigo, no te dejes derrotar por las vicisitudes de la vida, por los desafíos. La clave para permanecer en tu fe es estar en En Cristo. Cristo, sí, pastor. Y usando la misma ilustración que daba ahorita de todo ese enrejado, de toda esa malla,
pasa eso, o sea, si alguna rama, algún pámpano de eso se le da por no seguir la línea de la malla y se va por otro lado, pues ahí no hay nada, se va a caer, se va a perder, o sea, no va a tener nada que la sostenga, nada que la fortalezca y se pierde. Entonces, eso también hace parte, o sea, Cristo no es solo la vid, sino todo ese enrejado, es el cultivador, es el jardinero que está tratando de que los pámpanos se vayan por el lado que es, por el lado que les sirve, para que lleguen mucho más lejos y pues mientras más lejos llegue un pámpano, pues mucho más frutos va dejando en el camino por donde va creciendo. Entonces pasa por lo mismo, hay que seguir esa malla que nos pone el Señor para que veamos cómo de hermosos nos podemos poner si seguimos esa malla hasta el Eso, final. me gusta eso. Me da tristeza pensar en aquellas personas que no se deciden por Cristo, que están en el mundo y que deciden no renunciar a los placeres terrenales por seguir a Cristo. Acá Dios nos dice que una vez que nosotros deseamos que Jesús sea parte de nuestras vidas, Él junto al Padre va a tener ese tierno cuidado, ese trabajo de ir quitando esas ramas secas y muertas que ya no hacen parte de nosotros. Esto lo podríamos señalar como aquellos, no sé, defectos de carácter o aquellos placeres del mundo que nos tiene ahí como arraigados, que no nos dejan ni salir del mundo ni acercarnos a Dios. Entonces, yo quisiera decirle a aquellas personas, tal vez, si alguno se siente identificado, mira, una vez que tú te acerques a Cristo, que pidas el Espíritu Santo va a ir haciendo una obra poco a poco en tu vida. No, como lo hemos dicho muchas veces, no es un cambio de la noche a la mañana, no, es que hoy me bauticé y ya mañana soy completamente santo, no, solo deja que el Espíritu Santo entre, more en tu vida y que los frutos del Espíritu Santo también se puedan ver reflejados en cada una de nuestras vidas. Así es. Miren, amigos, cuando avanzamos al capítulo 17, que es el último capítulo de esta lección de inverso, Jesús eleva la oración más larga que él pronuncia en favor de alguien. Y nosotros siempre hemos dicho y hemos enseñado y nos han enseñado que cuando uno va a orar, nata como en secreto, ¿no? Y uno ora en secreto. Bueno, no es el caso mío porque cuando yo voy a orar me escucha tal vez el vecino, porque me gusta ser un poco expresivo con Dios en mis oraciones. Mm, Pero nos han enseñado eso, si usted va a orar, órele en secreto, en el silencio de la mente. sí, sí. Pero Jesús rompe este esquema en el capítulo 17 porque él comienza a orar en esta cena, ¿no? Mostrándole los pámpanos, la luz de la noche. Pero en ese momento él empieza a orar y no ora en silencio, él ora de una manera audible. Yo yo recuerdo cuando empecé a estudiar teología, llegué a Medellín y en ese tiempo llegó también un chico de Buenaventura y entonces dormíamos en un camarote, él dormía en la parte de arriba y yo en la parte de abajo. Y cuando él iba a orar, él oraba de una manera descomunal, ya se exageraba mucho, pero yo escuchaba toda la oración. Y papá, bendice a mi esposa que le duele aquí detrás de la cabeza. Y él empezó a orar de una manera y que yo decía, ¿y él por qué no ora callado? Decía yo en mi mente. Bueno, ahora entiendo un poco que hay momentos en que uno rompe el esquema de la oración. Jesús lo hizo en el capítulo 17, Nata. Así es. Jesús hizo una oración tan larga pidiéndole al Padre que siempre nos estuviera acompañando, que a pesar de las tribulaciones nosotros pudiésemos permanecer fieles. Hay un versículo, creo que es en Juan 14, que dice, no se turben, estén tranquilos. Pero el estar tranquilos no es que no vayan a tener tribulación, como lo hemos venido enfatizando a través del programa. Es estar confiados de que Jesús siempre va a estar ahí para apoyarnos, para salvaguardarnos, que Él nunca nos dejará solos. Estemos donde estemos, estemos con quien estemos, el Espíritu Santo siempre nos va a acompañar. Entonces, esa oración es muy bonita y recomiendo a todas las personas para que la lean porque trae enseñanzas que debemos que aplicarlas hoy mismo a nuestra vida. Debemos que estar estudiando constantemente la palabra de Dios para que así podamos testificar también a los que nos rodean y confiar a pesar de las tribulaciones, porque recordemos también que las tribulaciones son aquellas
pruebas que refinan nuestro carácter, que nos hacen puros como el oro. El oro no es que lo saquen de la piedra y wow, así súper amarillo, brilloso, no. Debe que pasar por el fuego para que pueda resplandecer ese brillo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que nosotros a pesar de las pruebas confiemos plenamente en Él y podamos llegar a esa altura de los hijos de Dios. Muy bien. Sí, pastor, y justamente, o sea, hay veces que se nos complica como ese tema, ¿no? O sea, como que, ¿cómo hacemos para permanecer en la vid, como nos dice el Señor, ¿no? Y justamente es algo muy sencillo, y el mismo Señor nos lo enseñaba, ¿no? Que era simplemente buscar la comunión con Dios. Y es algo tan sencillo como simplemente recordarlo. O sea, incluso solamente en un pensamiento recordar que Dios está allí, ya tenemos un ratico de comunión con el Señor. ¿Y qué pasa cuando uno está en comunión con el Señor? Que si uno tiene tentaciones o tiene problemas o tiene preocupaciones, como decía Nata, o inmediatamente, o sea, yo lo he experimentado muchas veces que cuando he tenido así problemas, si siento que de pronto me voy a dejar llevar o algo, si simplemente menciono, si simplemente le digo a Jesús, Jesús, me siento mal, me siento ansioso, yo de una vez siento como el Espíritu Santo, como el Señor viene y se acerca y como que te da una palmadita y te dice, sí, yo estoy aquí, yo estoy pendiente. Y no es mentira, o sea, físicamente se siente ese alivio de que el Señor está ahí. Entonces así siente uno literalmente que se está agarrando de esa vid verdadera. Y es que Jesús estaba preparando a los discípulos, porque reitero, los discípulos iban a ser perseguidos, iban a tener miedo, todavía no habían tenido algunos un acercamiento real y genuino con la salvación, con Jesús, porque los discípulos están esperando algo de Jesús y es un reino acá terrenal. Por eso los discípulos a veces no entendían las cosas, las parábolas que Jesús les enseñaba. Pero una cosa sí es segura, el capítulo 14 al 17 del estudio de esta semana nos dice, no los va a dejar solos. Nosotros no estamos solos, Nata, y te digo a ti, tú no estás solo. Jesús preparó a alguien que es el Paráclitos. Jesús envió al Espíritu Santo. Por eso hoy la soledad es un concepto más mental, porque es que nosotros estamos acompañados, número uno, por el ángel que Dios nos regaló cuando nacimos, el ángel protector, el ángel de la La guardia. guardia, sí. Y número dos, el Espíritu Santo, que es omnipotente. Amén. Nata, que decirle a aquellas personas y a aquellos jóvenes que nos ven, que nos escuchan y que sienten un poquito de depresión porque la soledad los está invadiendo y ellos sienten que la soledad es el principal enemigo. Ahí es cuando Satanás está atacando y es ahí cuando tú mismo debes que tomar la decisión de decirle, Dios, envía a tu consolador. Tú me prometiste un consolador, lo necesito en este momento aquí junto a mí para que pueda estar más feliz, más contento. Tal vez nosotros en la vida podemos tener muchos problemas, pero cuando estamos de la mano de Cristo Jesús, vamos a lograr vencer. Por eso vamos a ir al reto de este episodio y ya regresamos. Si eres un amante de la comida, así como yo, pues esta semana es una semana fresca y deliciosa. Es por eso que queremos que compartas con nosotros esa fruta deliciosa que te recuerda la creación de Dios y esa creatividad que tiene Dios para con nosotros. Vean nuestras historias destacadas en @inverso_podcast en la sección de tus retos y utiliza nuestra plantilla y comparte esa foto. No olvides etiquetarnos. Queremos ver esas frutas de diferentes colores y sabores que a ti más te gustan. Queremos ver cuál es tu favorita. Y ahora, no olvides, ahora es tu turno. Qué linda la lección que nos ubica en que tenemos a un Paráclitos, a un Consolador, el Espíritu Santo, quien nos acompaña en todo momento.
Así es, antes de terminar, quiero que leamos juntos Juan 14:26. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo está tocando a la puerta de tu corazón para que tú le permitas ingresar y dejar que Él transforme tu vida. Él está para acompañarte y para guiarte en cada decisión de tu vida. No te desanimes y confía siempre en Dios. Y tener en cuenta también que el Espíritu Santo está en todas partes, muchachos. O sea, Él siempre está ahí. Siempre que sientan la necesidad, háblenle que Él los va a escuchar. Y también para las personas que ya hemos pasado tiempo con el Señor y el Señor Jesús le gustaba mucho darle palabras de aliento a sus amigos, ¿no? A sus cercanos y a las personas que lo necesitaban. Y eso es muy chévere, o sea, nuestros amigos se van a sentir muy bien de que les demos palabras de aliento, de que los animemos a seguir, pero también es muy, muy importante que oremos por ellos, que pidamos también al Espíritu Santo que se acerque a ellos, no solamente pedir el Espíritu Santo para nosotros mismos, sino también para todas las personas que lo necesitan, para nuestros amigos y nuestros hermanos. Así es. Gracias por acompañarnos en este episodio de Inverso. Bendiciones para todos y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, chao.